¿Qué tal? ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás? Mucho ¿Qué gusto tal? verlos. Tiempos Bien. de no vernos. ¿Cómo Sí, están? ¿no? ¿Qué Bien, tal la pues. familia? ¿Todo bien? Qué bueno. Correcto. Qué bueno. Yo les quería contar que hace poco leí un libro bien interesante sobre la veracidad de las cosas y habla sobre distintos instintos y es bien interesante y les quería contar sobre el instinto de la brecha, que es un instinto que es muy interesante porque nosotros pensamos que hay países todavía en desarrollo y desarrollados y que se dividen en dos partes, o que hay ricos y pobres, cuando en realidad ya no es así. O sea, ya hemos evolucionado como una raza humana que ya no hay ricos o pobres y no los podemos dividir en dos tipos de razas o dos tipos de pues sí, estados. Entonces De no sé qué, estatus. de estatus, ajá, no sé qué pensaban ustedes. Sí, yo también leí un libro ahorita en cuarentena. Se llama también Factfulness de César, ¿creíste, verdad? Sí. Sí. También está la pregunta inicial en la introducción que menciona que por qué no podemos vencer a los chimpancés. Pues es muy interesante. ¿Ya lo leíste, Juan? Sí, incluso yo también leí la parte de la brecha de la que me estaba comentando Api y me pareció muy interesante la sección donde dice que tenemos que tener cuidado con los extremos, porque si nosotros comparamos, digamos, un país un país capitalista a un país más evolucionado, podemos ver una gran brecha entre este país y el otro. Asimismo, tenemos que tener cuidado con los promedios y las comparaciones. Para darte un ejemplo que me pareció muy interesante, estadísticamente se dice que los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas y que las personas en Estados Unidos viven mejor que las de México. Pero si nosotros cambiamos ese eje a vertical, no vamos a encontrar ninguna brecha, porque siempre una mujer va a tener un gemelo un hombre. Esto quiere decir que hay veces que las mujeres son mejores o o los hombres son mejores o van a estar igual. Entonces, si cambiamos ese eje vertical, podemos ver que no existe ningún tipo de brecha. Y también otra parte que me pareció muy interesante es que podemos ver este instinto de la brecha más que todo en el nivel 4 socioeconómico de los ricos, ya que ellos solo pueden ver para arriba donde están ellos o para abajo, y no les parece nada interesante las historias de las personas que van de abajo hacia arriba poco a poco. O sea, solo ven dos Ya. clases de grupos, que son los pobres y los ricos. Y ya. Ahorita que Interesante. comentaste eso de los niveles, yo quería explicar un poco sobre los niveles porque tal vez no lo saben. Y el primer nivel son personas que sí tienen muy bajos recursos, que apenas si pueden comer, tener una casa, y si se enferman o algo por el estilo, las enfermedades los pueden llegar a matar. Estos son alrededor de 1 billón de personas en el mundo. Después seguimos con el nivel 2 que ya son más recursos, cada vez son más recursos. Y en el nivel 2 podemos ver gente que ya tiene más recursos, que aunque sea puede comprar electricidad, que puede tener luz y que puede tener una casa de lámina, por ejemplo. Y así viven alrededor de 3 billones de personas. Y el nivel 3 que ya es como gente de clase intermedia, digamos, que ya puede tener un refrigerador, que pueden tener estudios los hijos, y el nivel 4 que ya es el último, es cuando ya Se tiene más más oportunidades, más recursos. comodidades. Pero entonces, Y tú dices que no se pueden separar. Existen de verdad esas cuatro, no solo dos, digamos, ricos y pobres. sí, cabal, o sea, no podemos Como generalizar. generalizar en eso porque eso ya pasó. O sea, eso es como seguir viviendo en el mundo de antes, porque Ya. no podemos seguir diciendo ese tipo de cosas. Sí, y vos que estás hablando de los niveles, muchas entidades públicas y privadas todavía tienen la idea de que solo existen los ricos y los pobres, y hasta que por lo menos una entidad muy importante, que es el Banco Mundial, ya pudo, digamos, declarar y pudo saber de que sí existen estos 4 niveles. Porque muchas de las personas creen que es más importante saber las historias de los grandes ricos en el mundo o los países super pobres, o digamos
la tasa de desempleo de Venezuela, la pobreza en algunas partes de Brasil, pero no les importa saber las historias de estas personas que se van desarrollando poco a poco hasta conseguir un buen nivel socioeconómico, y estos países que van desde la ruina hasta ser países líderes en el mundo. Bastante interesante. También Sí. otro instinto, que fue el que también, el segundo que me gustó aparte de este, se llama el instinto de la emergencia o la urgencia. Este pues, no sé si no lo han escuchado, pero básicamente es de que, pues nosotros, como pues es nuestra naturaleza humana, pues nosotros lo que podemos hacer como que tenemos tiempo para hacerlo después, lo hacemos ahora, lo hacemos ya. Eso pues también es bastante interesante. También me pasó también llenando un formulario de la universidad para la inscripción. Entonces yo tenía tiempo para hacerlo, pero por querer hacerlo, pues ya vi la oportunidad, pues lo hice de una vez y pues ahora pues tuve problemas con la inscripción en algunas clases, entonces pues temas interesantes, no sé si ya lo han escuchado o qué opinan de eso. Sí, lo he escuchado que también tiene que ver con que la gente sigue siendo ignorante porque nosotros seguimos preocupándonos por las cosas por las que la gente se preocupaba antes, que ya no son tan importantes como digamos, la gente antes se preocupaba por que saliera una serpiente, porque los mordiera algún animal que fuera salvaje, pero en realidad ahora en la civilización en la que vivimos es difícil que algún animal exista de estos, y eso es como un buen ejemplo que daba el libro, que las personas siguen preocupándose por cosas que ya no se deberían de preocupar o tienen esa urgencia que ya no deberían de tener. Sí, como que todo cambia, ahora nos preocupamos por nuevas Sí, cosas y correcto. bastante interesante, la verdad. Exactamente. Por eso, viéndolo bien así, volviendo otra vez al instinto de la brecha y lo que tú dices, hay que tener mucho cuidado en seguir comparando las cosas y sacar promedio de las cosas, porque no nos podemos basar y generalizar estas situaciones solo por la data que podemos conseguir en internet o en libros, sino que hay que cambiar los ejes y hay que saber de que siempre una persona va a tener un gemelo, ya sea la más inteligente, siempre va a tener otra que está en su mismo nivel de inteligencia. Entonces no existe esa brecha entre solo inteligentes, solo personas que no tienen la misma habilidad intelectual, o solo pobres o solo ricos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones y promedios. Sí, bastante interesante. Y también lo más importante para el libro es la pregunta inicial, que nos decía, ¿por qué no podemos vencer a los chimpancés? Y también mencionaba el autor de que pues ha estado en varias como universidades y todo eso. Y algo interesante es que dijo que había estado con uno de los, pues tenía alumnos bastante inteligentes. Y estaba hasta preocupado porque ellos supieran más que él. Pero cuando les empezaba a preguntar, pues miraba que no eran tan inteligentes. Entonces también es algo bastante interesante que pues seguir aprendiendo, y este libro pues también siento que me expandió mi conocimiento. Me hizo Bastante interesante el libro. Sí. más atractivos intelectualmente. Sí, te hace ver la vida de otra forma. Muy bueno libro. Muy buen libro y Ajá, la veracidad, como lo dice, o sea, hace ver la verdad. muy bien, así interesante. No sé si tienen hambre, vamos a comer. Sí.